Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar esta vez de nuevo con nosotros en una serie más de la historia de México, desenmascarando la historia de México, con el licenciado Juan Carlos Jiménez, historiador por gusto. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues gracias de nuevo por la oportunidad de platicar la historia. Gracias por estar con nosotros. Le agradecemos siempre que nos llena de tanta información que es muy importante para nosotros los mexicanos. Bueno, falta mencionar igual que el día de hoy vamos a estar como presentadoras. Calia Servín, hola, ¿cómo estás? Hola, es la primera vez aquí en esta pláticas que han tenido y un tema bastante interesante, así que un gusto. Gracias, Calia. Igual ahorita en un ratito se va a meter Lisette, que le estamos esperando, y pues su servidora Denise Ortega. Juan Carlos, si gusta comenzar. Pues vamos a poner la primera lámina de favor para poder iniciar. Esta va a ser muy ambientada con láminas, esta plática. Entonces esperemos a Lucy que nos las ponga la primera. ¿Qué tema tan interesante va a ser el de la masonería? Es un tema con un efecto muy importante en toda Europa occidental, bueno, en toda Europa y en toda América. Es de alto impacto. Entonces lo que hoy vamos a ver es el contexto de cómo se va desenvolviendo de alguna manera en Europa, principalmente España, y los impactos que tuvo en otros países y cómo nos fue afectando. Por supuesto que tiene un efecto sumamente importante en América. Exactamente. Pero bueno, pues bueno, esta es la... Si le puedes dar, Lucy, para presentación total. ¿Nos puede decir así como cuál va a ser el tema el día de hoy y luego ya comienza? Bueno, el tema centralmente es la masonería en cuanto al origen, enfocados a lo que es el siglo XVIII, en lo que se considera como el inicio de la masonería que hoy en día vivimos, y cómo ha sido los efectos, digamos que hasta el siglo XIX. En otras vamos a empezar a ver otros efectos y otras partes de la historia. Entonces, pero bueno, Más Historia es un canal que ya he hecho 2 conferencias que están ahí, pero voy a empezar a agregar otras conferencias similares a esta, y voy a buscar también agregar temas incluso de Argentina, que es bien importante, aunque no lo crean. Vivimos mundos paralelos los argentinos y los mexicanos. Pero bueno, si quieren, pasamos a la siguiente, ya para entrar en caliente, digamos. Ok, vamos a entrar a la siguiente lámina. Esa. Ok, ¿qué es lo que sucede? Para entender un contexto, parte de lo que es la masonería como origen y qué efectos se empiezan a ver en España. Esto es el efecto del año 1700. Hasta 1700 gobernó la Casa de Austria. Digamos que es la época de oro de España, donde genera un esplendor impresionante culturalmente, en riquezas, en América, Filipinas. Todas sus ciudades realmente eran sumamente importantes y era el imperio más grande del mundo, el más importante. Pero ¿qué sucede? Carlos II de España es el último Austria que gobierna España. ¿Qué sucede? No tiene descendencia. Entonces, deja en su testamento que entre a gobernar España, pues un pariente. Si ustedes ven que las casas reales se casaban unos con otros, sucedía, pues digo, de cierta manera ahorita lo podemos ver como un error, pero también unas maneras de mantener coronas y mantener
poderes en la época. Entonces, en su testamento deja que pone que gobierne pues un pariente que es el duque de Anjou, que el duque de Anjou es nieto de Luis XIV y es coronado como Felipe V de España y es el primer Borbón que entra a gobernar España. ¿Qué efectos tiene como estos? Son muchísimos. Uno, Francia y España tradicionalmente eran enemigos. No se guardaban amistades. Desde Carlos V el emperador se ponen muy difíciles cuando él lo nombran emperador del Sacro Imperio Alemán Germánico y el rey de Francia quiere, pues por venganza, quiere quitarle a la corona española el ducado de Milán, entonces entran en guerra. Y siempre hubo pugnas y se dice que en la batalla de Padua descubren herido a este rey de Francia, Francisco I, y se lo lleva a Carlos V a vivir a España. Digamos que es un secuestro un poquito muy decente, pero de alguna manera para presionar las paces, ¿no? Entonces, la amistad entre Francia y España, pues era peor que un partido de mundial, ¿no? Se daban hasta con la cubeta. ¿Qué sucede? Cuando sube ya el duque de Anjou como rey de España, pues estas historias de que yo gobierno mejor que los que estaban antes, pues no se inventaron en México, siempre han existido. Entonces los Borbones decían que ellos eran mejores gobernantes que los Austrias. Los Austrias siempre se caracterizaron por ser austeros en su forma de vida. Realmente si uno entra ahorita por ejemplo, al Palacio de San Lorenzo del Escorial, que mandó a hacer Felipe II, el hijo de Carlos V, y que ahí siguieron viviendo los Borbones, era un monasterio. Definitivamente vivían con él 3 órdenes religiosas, estaba un cuadrado dividido en 3 y en una de las partes vivía Felipe II y pues la descendencia de los Austrias, pero vivían como monjes, o sea, estamos hablando de un palacio majestuoso, pero de piso de barro. O sea, esa era la característica de los Austrias. Los Borbones decían que los Austrias no sabían vivir, que no eran tan refinados, que no eran educados, etc., etc. Ellos iban a ser mejores gobernantes. Obviamente el dispendio de los Borbones en cuanto a dinero y derrama económica era distinto. Les encantaban los gustos, la buena vida. Se hicieron palacios como el Palacio de Aranjuez o el Palacio de Real de Madrid, que hoy, por supuesto, está vigente. Y son palacios totalmente afrancesados, yo diría cursis, con otro estilo, que definitivamente los llevaba a mostrar un nivel de vida totalmente ostentoso. Y eso pues les provocaba pues muchos gastos. ¿Qué sucede y cómo empieza a afectar? 1717 surge algo, producto de cierta manera de todos estos debates del protestantismo del norte de Alemania, con los Rosacruces y todos estos movimientos que van atentando contra la Iglesia, muchos encabezados, por ejemplo, como Lutero, etc. Estos movimientos se van montando hacia Inglaterra. ¿Qué pasa en Inglaterra? 1717, con 4 de estos movimientos que ya se podrían decir premasones o masones, que son el grupo de uno que le llamaban Abenden, Melrose, York, y el otro es el de Andwich. Estos grupos se unifican y forman lo que conocemos como la francmasonería, con un gran maestre inglés que llamado Anthony Sayer. Digamos que era el jefe de todo esto. ¿Por qué se funda? Hay que entender que Inglaterra ya era un país con una iglesia anglicana, ¿no? Cuando
Enrique VIII, rey de Inglaterra, su primera esposa es Catalina de Aragón. Catalina de Aragón es la tía de Carlos V y quiere divorciarse y se lo prohíbe el Papa. Entonces decide fundar su propia iglesia. Catalina de Aragón, Enrique VIII nunca se atreve a tocarla. ¿Por qué? Porque era de la familia de Carlos V. O sea, era echarse encima al emperador, al hombre más poderoso del mundo. Pero sí se mete en este tema de divorciarse, separarse y bueno, toda la historia que no compete en este momento de Enrique VIII. Ahora, surge el miedo para principios del siglo XVIII de que pueda llegar a tomar el poder o entrar o regresar a la corona, a la Casa Real, un católico. Entonces, la francmasonería era cuidar de alguna manera que la corona inglesa se mantuviera como anglicana. ¿Por qué? Porque políticamente tenía un peso sumamente importante. ¿En qué sentido? El rey es el jefe de la iglesia anglicana, es como un papa. Entonces no solo tenía el control económico, político, social, sino también el religioso. Estos conceptos de francmasonería se empiezan a penetrar en Francia, España. Empiezan a tener también Italia, pero los principales países, vamos a decir, o reinos, son Francia y España. Siguiendo con este tema de aquí hay un tema que ahí lo estoy mostrando, ¿no? Il Eminente. Es la primera encíclica que en 1838 el Papa Clemente XII describe perfectamente lo que es el tema de la masonería y la condena. O sea, como iglesia dice, cualquier persona que se involucre en la masonería está condenado, porque la masonería es literalmente ya definida enemiga de la Iglesia Católica. Entonces, es una advertencia clara para cualquier persona que se involucre en este tema, pues en estos momentos es en Europa. Obviamente, muchos no les importa. Siguiendo el tema de los Borbones en España en su manera de gastar el dinero, y ya que empieza a infiltrarse el tema de la masonería, ¿qué es lo que sucede? Prohíben para 1834 que ya se construyan conventos. ¿Por qué? Pues porque es un gasto por un lado, y por otro lado les está afectando, ¿no? O quieren frenar este desarrollo de la evangelización. Y también en Francia, el mismo rey Luis XV, como rey, también condena la masonería. O sea, dentro de los Borbones había reyes más o menos católicos, o que se decían que eran católicos, pero no. En su herencia no lo eran tanto. Bien lo hizo, no recuerdo el primer rey de Francia, que era de los hugonotes, hijo de Catalina de Medici, que esto ya, digamos, pertenece de cierta manera a la Casa de Borbón, que cuando le dicen, ¿quieres gobernar París y ser rey de Francia? Sí, pues tienes que hacerte católico, ya él era protestante. Y él dijo, es el de la frase, París bien vale una misa, como diciendo, pues si quieren que sea católico, y si le hubieran dicho, ¿quieres que seas astronauta ahora? Le pongan el casco, o sea, lo que sea, pero me hago rey de Francia. Entonces, no hay una herencia y una acción católica en los Borbones, y eso se va notando en su vida como que eran Carlos V, el emperador. Él se retira y se mete a un convento de Yuste a morir ahí, ¿no? Con hábito, ¿no? O sea, tenían un concepto, y Felipe II, su hijo, pues vivía en el monasterio, que así le dicen al palacio del rey, monasterio del Escorial, vivía como monje, ¿no? O sea, estamos hablando, porque él decía, todo el dinero es para España, para todo el reino, es decir, y todo el reino de España, para ellos España era
la España ibérica, pero también la América o Filipinas y los demás reinos como Nápoles, etcétera. Ahora, también para 1751, también el Papa Benedicto XIV escribe encíclica Providas, de nuevo es reincidente este tema de condenar la masonería, y 1775 igual Pío VI con Inescritable Divine Sapiente vuelve a hablar sobre este tema. Ahora, ¿qué va sucediendo? Cuando Carlos III, que está ahí en la gráfica, pues tiene pues su administración, digamos, muy distinta a los Austrias, pues el dinero como que no le rendía mucho a estos señores Borbones. Y hay un movimiento, porque hay una situación de impuestos ya muy fuerte sobre el pueblo, y él, antes de asumir la corona de España, fue rey de Nápoles. Entonces trae administradores de Nápoles, digamos lo que es ahorita Italia, con un concepto muy distinto, igual que Felipe V, que pues, se trae franceses, ¿no? Entonces él, como buen Borbón, que le gustaban los lujos, empieza a presionar al pueblo. O sea, había impuestos hasta por tener un sombrero de ala ancha, o sea, es real, o por usar una capa larga. Incluso hay gente que entonces iba a recortar los sombreros, ¿por qué? Para no pagar el impuesto, ¿no? Cosas así, este nivel de absurdo. Y hay un motín en Madrid que se conoce como el motín de Esquilache, porque su ministro de finanzas de esa época se apellidaba Esquilache. Entonces se conoce como el motín de Esquilache contra todo este tema de impuestos absurdos que presionaban a la población en la España ibérica, y culpan los masones, que ya estaban muy penetrados con este rey también, que digamos que podría decirse que lo era, culpan a los jesuitas de haber provocado este movimiento. Los culpan injustamente. ¿Qué provoca con esto? Expulsa de todos los reinos a la Compañía de Jesús. Esto es un patadón a la Iglesia Católica, porque digamos que la Compañía de Jesús era la orden religiosa mejor preparada, era con los que más se aventaban a la evangelización, los que más iban, por ejemplo, en la evangelización en Sudamérica, tenían misiones en Argentina, en Chile, hacían unos trabajos estupendos, y esto son expulsados, y también para quitarles, pues obviamente, sus riquezas. Refiriéndome, no es que fueran los jesuitas, no, es que eran riquísimos, no, pero todos sus recursos era para seguir expandiendo la evangelización y las misiones, y Carlos III se los quita, ¿no? Habían parado, como había dicho, en 1734, la creación de conventos. Entonces, ya los Borbones le están poniendo un freno de mano al proyecto de los Austrias, de lo que es la gran evangelización, y sobre todo en América. Ahora bien, muestras, por ejemplo, en caso México, si ustedes han visto la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, está el altar de los Reyes, que es un altar central, y hay dos laterales formidables. Esos altares no eran de la catedral, era del seminario, era de la Compañía de Jesús, que cuando son expulsados se los pasan al obispo, luego pues ponlos en la catedral para que no los vayan a vender para tener dinero, ¿no? Para la corona. Entonces, bueno, vamos a ponerlos ahí, incluso tapando las puertas de catedral que salían a la calle de República de Guatemala, ¿no? Entonces, son estos ejemplos. Carlos III, por supuesto, muy involucrado en estos temas. Ahora bien, la masonería, por supuesto, como ya dijimos, se penetra fuertemente en España, muy fuerte en Francia, se empieza a involucrar, penetrar tremendamente, y uno de estos grandes líderes que se mete a Francia es el Marqués de Lafayette. El Marqués de Lafayette apoya a la independencia de Estados Unidos, también lo apoya la corona española, los Borbones apoyan esta independencia. ¿Por qué? Porque querían fastidiar a los ingleses.
sin saber que se estaban metiendo en la misma jugada y en el mismo problema. Entonces, la independencia de Estados Unidos es un movimiento financiado por la masonería, con dinero de Francia, con dinero de España y también, obviamente, recursos de Estados Unidos. Estados Unidos, dentro de este movimiento que patea la corona inglesa, sí le afecta y a largo plazo. La corona inglesa también se involucra en la masonería, pero en ese momento lo que convenía ya era fundar un país totalmente independiente y masónico. O sea, el concepto de la república es un concepto masónico en origen, como lo conocemos ahorita, porque un rey era ungido cuando era rey. Recibía un sacramental en aceite, era ungido como rey. Entonces, este concepto empieza a crear primero un país poderosísimo, gobernado por masones como un George Washington, Benjamin Franklin, que era inglés, pero educado como masón desde Inglaterra, que era una persona brillante, pero desde Estados Unidos, por supuesto que iba a tener muchísimo poder, un Thomas Jefferson, y una lista larguísima de personas que fundan esta nación. Desde Estados Unidos entonces empieza a haber una penetración masónica hacia otros lados, como podemos hablar. Estamos hablando ahí ya de la independencia de Estados Unidos, 4 de julio de 1775. Si me equivoco en la fecha, me lo hacen saber. Ya tienes un bastión en Estados Unidos, pero aparte muy pequeño, ¿no? Son solo 13 colonias. Acuérdense que había partes, territorios como Luisiana y todo lo que era Nueva España. ¿Dónde penetran? De Estados Unidos fue en 1976. 1700. Ok, 76, me equivoqué por un año. Gracias por el dato, Denise. Ok, ¿qué sucede aquí? Todos estos movimientos masónicos, por supuesto que penetran fuertemente en otro lugar, Francia. Entendamos que el movimiento masónico, como lo habíamos comentado, si quiere le pasa la siguiente, Lucy, o nos pones la siguiente. Es un movimiento, la Revolución Francesa, totalmente masónico, jacobino, que hoy podríamos llamar como de izquierda o comunista. Es una revolución comunista del siglo XVIII. Dice, oye, es que era contra el rey y el absolutismo. Los libros de texto nos van a describir muchísimas cosas. Oye, que puede haber injusticias y eso está bien, no cabe duda, siempre las ha habido en la historia. Yo creo que hoy están peores las injusticias en este país y en muchos lados. Pero es un movimiento en el cual uno de los pilares cuál es quitarle la fuerza a la iglesia, quitarle sus propiedades a la iglesia, prohibición de la evangelización, crean algo muy interesante, el credo constitucionalista. Todo esto surge desde la Ilustración. El movimiento de la Ilustración o el iluminismo significa el culto a la razón. O sea, todo lo que percibo por la razón sí es aceptable y lo que es fuera de la razón no es aceptable. Entonces, por supuesto, la fe en Dios, el catolicismo no es aceptable. Y quieren provocar un cisma. Este cisma que quieren provocar, tipo como el que después quiso copiar Juárez o Calles con la Iglesia Apostólica Mexicana y el Patriarca Pérez, surge, la inicial es en la Revolución Francesa, con un movimiento en el que crean el credo constitucionalista oculto a la razón. Entonces, todos los sacerdotes tenían que estar registrados, igual que antes de la cristiada con la ley Calles, tenían que estar registrados, no podían salir con sotana, y ya se convertían en empleados públicos. O sea, ya no perteneces tanto a una iglesia católica, sino eres como un burócrata, un empleado público, y yo te acepto, no como sacerdote. Entonces, eso es el credo constitucionalista. ¿Qué surge ahí? Alguna vez lo han escuchado los refractarios. ¿Qué son los refractarios? Este movimiento de sacerdotes que dicen, no, yo no lo acepto, no acepto esto que me quieres imponer
y voy a seguir perteneciendo a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por supuesto que estos sacerdotes son asesinados y toda persona civil que los protege. O sea, literalmente vivieron una cristiada. Por otro lado, hay sacerdotes que dicen, no, pues yo me voy de acá, y se van hacia Europa del Este, alrededor de 20,000 sacerdotes. Que hay ejecuciones, hay números variantes, unos dicen que son 4 o 5,000 sacerdotes y monjas que fueron asesinados en la Revolución Francesa, hay como 5,000 que sí aceptaron el credo constitucionalista, que aparte tenían que casarse. Y otros de plano dijeron, yo ya no soy sacerdote y no soy nada, y agarro mi trinche, mi cosecha, o me pongo a pegar ladrillos, o a coser zapatos, o a ver qué hago, ¿no? Entonces, esto se convierte obviamente en una amenaza fuerte contra la Iglesia y provoca para mí y muchísimos uno de los boquetes más fuertes de la historia de la Iglesia. O sea, ¿saben lo cuánto te podría costar tener 40,000 sacerdotes? En términos de esfuerzo y tiempo, educación, 40,000 familias donde surjan estos sacerdotes dedicados, etcétera, y de repente los pierdas. Por supuesto que le estás haciendo a la barca de Pedro un hoyo enorme. O sea, el triunfo de la Revolución Francesa, más allá de una república, es este gran afectación a la Iglesia Católica de Francia. ¿Por qué primero a Francia? Recuerden que con Clodoveo Francia y estos grupos, estas sociedades, los merovingios, son los primeros en convertirse al catolicismo. Como dicen, Francia era la niña de los ojos de María, ¿no? Era un país extraordinariamente católico y lo empiezan a despedazar. Y dio muchísimos, muchísimos santos a la historia. Lucy, ¿le puedes cambiar de favor? Hay testimonios muy, muy fuertes, como el caso de las, pueden meterse en internet, ¿no? De las monjas de Orange, por ejemplo. Las pescaban y todas fueron pasadas por guillotina. Cuando nos hablan de Revolución Francesa, siempre estamos pensando nada más, pues guillotinaron a Luis XVI. No, espérate. Pasaban por la guillotina al que, así como pescaban a un cristero comiendo una torta y eres cristero, sí, lo fusilaban, pues en la Revolución Francesa más o menos lo mismo, y hacían circo de esto, a juntar al pueblo en las plazas y la guillotina para causar miedo. Es un tema de persecución sin precedentes que la historia siempre busca callar. ¿Le puedes pasar a la siguiente, de favor, Lucy? Incluso hay procesos de beatificación y canonización muy importantes sobre este tema. Este cuadro es un cuadro que me fascina, me encanta. Misa en el mar, de Luis Dubois. Está en la Riviera Francesa, está en un museo, creo que es en Rennes. Si ven lo que es, están haciendo el momento de la Eucaristía en alta mar. Es un ejemplo de lo que sí vivía Francia en la persecución religiosa. O sea, era un delito escuchar misa, si no era con el credo constitucionalista, era su pena de muerte. Entonces, la gente, para poder recibir la Eucaristía, tenías que irte a alta mar, donde nadie te vea. Parecería que a lo mejor sí iban de paseo, pero no, iban a escuchar misa. O sea, esto es un testimonio importantísimo, plasmado, del terror que se llegaba a vivir, como en la época de la cristiada, las casas eucarísticas donde la gente tenía que irse a esconder, ¿no? Y poco a poco se podrían tardar 6 horas en que iba llegando la gente para que no se vea tumulto. O sea, entonces, si querías escuchar misa, pues tenías que tener la espera. Ahora, ¿qué va sucediendo? Francia se funda esta república masónica, un gobierno prácticamente, podemos decir, comunista de alguna manera, que tiene que asumir el control para que no hubiera todo este regadero de sangre, y es cuando surge Napoleón, que después se corona Napoleón I.
para que ya empiece a haber orden. Y Napoleón pues se siente a sus anchas y empieza a querer conquistar el mundo y se expande todavía más el tema de la masonería. Ya había llegado a América. Ahorita no me voy a meter a detalle en la independencia, pero para entender cómo va penetrando a México, por ejemplo, voy a decir Latinoamérica, ¿no? Tienes un movimiento de un libertador católico como José de San Martín y tienes un Simón Bolívar totalmente masónico, que en Guayaquil José de Martín manda a volar a Bolívar y muere en un exilio en Francia, en la miseria, San Martín. ¿Por qué? Porque no aceptaba las condiciones de Bolívar. ¿Qué pasa en México? Si hay un levantamiento masónico, por supuesto, que se inicia con los que, pues todo este movimiento de la logia masónica mexicana, que eran la logia de las águilas, que después les decían los lupitos por la cuestión del estandarte, que eso después vamos a platicar toda esa cuestión del porqué del estandarte, ahorita no. Pero cuando realmente surge un católico que logra una independencia en paz, realmente en paz, que tiene que salir del exilio, ¿por qué? Porque Estados Unidos se intromete en un país que era riquísimo, que no le conviene tener un vecino rico, sino ellos tienen que ser los ricos, con un primer embajador en México que hace cosas a su antojo estúpidamente, realmente ahí México se dejó, que se llama Joel Poinsett, que lo consideran tan oro en Estados Unidos que a la Nochebuena ya le dicen poinsettas, que por qué la descubrió, no, bueno, son cosas hasta indignantes, o sea, descubrió la planta, pero bueno, él se dedica, es el primer embajador de Estados Unidos en México, se dedica a corromper al Congreso, a comprar al Congreso, y hay personajes que traicionan, como y que después acaban perdiendo todo, como el mayorazgo de Faguaga, como el duque de Regla, y otros personajes que realmente están traicionando todo el fundamento de lo que era un México católico. Entonces el Congreso traiciona, por eso se tiene que ir Iturbide. Cuando Iturbide se entera que hay un movimiento de parte de España para recuperar México, quiere regresar, y lo pescan en Tamaulipas, y por eso lo fusilan en Padilla. ¿Sí? Es asesinado que porque había una orden de que si lo veían, en México lo iban a fusilar. Uno de sus principales traidores, que en un momento fue su aliado, porque fue también oficial realista de Veracruz, es Antonio López de Santana, traiciona a Iturbide. ¿Sí? Entonces, una vez asesinado Iturbide, pues surge el poder de la masonería en México. ¿Sí? Entonces, empiezan a haber presidentes en México masones. Hay excepciones y líderes que son de excepción, como un Anastasio Bustamante o un Miramón, que acaba siendo fusilado junto a Maximiliano, ¿no? Pero todo lo demás, guerra de reforma, etcétera, todo esto, si quiere la siguiente, pues se convierte en una, en una persecución de los masones contra la iglesia, saquear a la iglesia. O sea, Carlos III había saqueado a los jesuitas y otros más de la iglesia. Después, Valentín Gómez Farías, movimientos, después lo vamos a ver, contra la iglesia. Después Juárez, o sea, todo mundo, y después dicen en la cristiada, no, es que los católicos tienen privilegios. Después de siglo y medio de estar fastidiando, ¿cuáles privilegios? Ya no queda nada, ¿no? Después vamos a ver qué es lo que dolía. Y también penetra fuerte en Europa. Si ustedes ven ahí, pongo las gráficas, lo que es la unidad italiana y lo que es la unidad alemana, son movimientos muy fuertes en contra de la fe. O sea, es parte de la historia de la masonería, pero en Europa. O sea, va penetrando en todos lados, va desquebrajando contra la iglesia. Es decir, a la iglesia, como decimos en México, le llueve sobre mojado,
¿Por qué? Porque hay que entender que el objetivo es quitar el reino de Cristo. El enemigo es la fe, a costa de las mentiras, que eso después lo vamos a ver a detalle, el por qué a costa de las mentiras, cuando veamos los antecedentes para la cristiada. Ahora, si le quieres mover, Lucy, de favor. Next. Aquí hago un resumen de estos planteamientos masónicos. Por ejemplo, Lutero, que todo esto que estamos diciendo, quiero que lo visualicen. Siglo XXI, hoy día de San Fermín, ¿no? 7 de julio de 2022, y vean los impactos de qué cosas hoy en día han penetrado fuertemente socialmente, ¿no? Lutero, como un antecedente ligero, se puede hablar mucho de Lutero, pero no, nada más vamos a enfocarnos en esto, porque es historia de México, ¿no? Pero Lutero niega el matrimonio como sacramento, rompe con el magisterio de la Iglesia. ¿Por qué? Porque no le interesaba. Nada más recordemos, Lutero fue un asesino que se fue a refugiar a un convento, ¿no? Y bueno, en historias atrás. Pero este tema de negar el matrimonio como sacramento es un principio muy fuerte que agrede hoy en día. ¿Sí me explico? Pero estamos hablando de un pensamiento de 300 años. Y después el iluminismo, que se va sumando a este pensamiento y forma parte ya de lo que es el concepto de la masonería. Uno, el culto a la razón es, si lo puedo razonar, si existe, si no, no, prácticamente. Separar la moral de la religión. ¿Cómo? La razón humana es el único árbitro de la verdad y la mentira, del bien y del mal. O sea, yo decido qué está bien y qué está mal, no Dios, ¿sí? O no la religión. La revelación divina es imperfecta y debe estar sujeta al progreso continuo e indefinido, el progreso de la humanidad. La revelación divina perjudica la perfección del hombre. O sea, ¿qué están diciendo? Oye, es que esto, si me impide desarrollarme como ser humano, entonces es un obstáculo. Entonces me está incomodando. Entonces no me deja ser un ser humano como yo quiero ser. Piensa en lo que hoy se vive. Oye, es que fíjate que pues hay que legalizar las drogas. Oye, es que yo quiero ser libre. ¿Ah, sí? Me quitas mi derecho a perfeccionarme como hombre. Si tú crees que eso te va a perfeccionar la drogadicción, híjole, ¿no? La acción humana es útil si proporciona felicidad y placer. Es decir, como yo decido lo que es bueno y qué es malo, y me causa placer y felicidad, entonces sí es útil. Es que tener muchísimo dinero me va a causar placeres, entonces es útil, entonces es bueno. Oye, pero estás comercializando droga. Sí, pero es útil, o sea, me causa felicidad a mí porque voy a hacer dinero. ¿Sí me explico? O drogarme. Esto es un pensamiento del siglo XVIII, pero entendamos cómo nos va impactando hoy en día y nos ha ido carcomiendo, pero van señalando que la Iglesia te está afectando porque no te deja ser libre. ¿Qué pasa aquí? Estamos en un antropocentrismo. El hombre es el centro de todo, ¿no? Y se establece el divorcio, cuando antes era un compromiso con todo. Oye, es que esto no me gusta de mi esposa. Espérame. Y te vas a ir con otra y va a haber a la larga cosas que a lo mejor no te van a gustar también de la otra. O sea, es la aceptación del ser humano. Porque tú también no eres perfecto. Hay cosas que tienen que aceptar de ti con todos tus defectos. Pero también hay muchas cosas buenas que aprendes de tu esposa, que te enseña a diario y que recibes a diario, ¿sí? Todo esto busca romper la masonería. Y aquí, si le pasas a la
A la siguiente, Lucy, de favor. ¿A dónde quiero llegar con esto? Esto a lo mejor se puede ver como un rollo muy árido, pero a donde quiero llegar aquí es que siempre va a haber una respuesta a través de las encíclicas en donde la Iglesia va explicando su posición del por qué y de manera profunda, ¿sí? No es de que, pues es que ahora se le ocurrió al cuate este de blanco que está ahí en San Pedro, ahora se le ocurrió escribir esto, porque fíjate que le caes mal tú. No, tiene un fundamento muy profundo. Entonces, de esto que habíamos hablado de lo que va afectando en la historia, mencioné en 1738 In Eminenti, de Clemente XII, ¿no? Que dice, a ver, no con la masonería, por favor. Sí, está Próvidas, Romanarum, que prohíbe a los católicos participar en la masonería. Bueno, todas estas van hablando de manera clara de lo que va sucediendo. Por ejemplo, esta de Mirar y Voz, 1832, de Gregorio VI, contra el liberalismo religioso y político, que va en contra de todo esto que hemos platicado, diciendo, oye, no, o sea, es que me impide la fe hacer esto. No, no te impide, te enseña a tomar las mejores decisiones, ¿sí? Hay una muy interesante, Pío IX es uno de los mejores papas que ha habido en la historia, y también León XIII, la Etsimulta, contra los ataques de la Iglesia que ya se estaban viviendo, y aparte es muy fuerte él, León XIII contra estos obispos, en Inimica Vis, en la última de 1892, que les dice a los obispos, son unos apáticos, o sea, el Papa, o sea, nos están pateando, están cambiando socialmente el concepto, la gente, vendiendo falsas cosas, falsas verdades, y estamos callados y estamos en silencio. En la de Officios Sanctissimus elogia el catolicismo en Baviera y contra la masonería, porque el movimiento en Alemania, en la época de la Unidad Alemana, hay una persecución, y León XIII los felicita, les dice, oye, o sea, sale a aplaudirlos, ¿no? Como diciendo, esto es lo que yo necesito de la gente. La más importante de todas es Humanum Gendum, de León XIII, 1884, es en cuanto a condena de la masonería desde la Iglesia como madre y maestra, desde el magisterio, es la mejor encíclica contra la masonería, que es muy claro León XIII, ¿sí? Es una encíclica con un peso muy determinante en esta condena, que incluso la masonería se convierte, la condena un latae sentientiae. ¿Qué significa eso? Que no necesitas una carta expresa del obispo, de tu obispo, para que seas condenado por el hecho de pertenecer. Es como el aborto. No necesitas la expresión de, ¿no? Entonces aquí lo que quiero en esta primera parte es, y en lo que sigue vamos a ir viendo, cómo va penetrando ya todos estos pensamientos masónicos en nuestro México, primero con este movimiento de independencia, cómo empieza a impactar. Pero es primero aterrizar y entender que sí existen respuestas claras, por un lado, y por otro lado, sí entender que existe un movimiento que va penetrando poco a poco a través de la historia y empieza a hacer cambio en los gobiernos, va haciendo movimientos sumamente fuertes y trascendentes en la historia, por lo menos ahorita de lo que estamos hablando, de Europa y de América. O sea, se empieza a vislumbrar un cambio de tortilla sumamente importante, y esto es lo que lleva a tantas guerras, a
a revoluciones como la Revolución Francesa, son pensamientos que provocan situaciones como una Primera Guerra Mundial, por supuesto, de alguna manera, genera un choque sumamente importante y hace que se cambie la historia de Europa, ¿sí? Pero a partir de visiones, pues, muy, muy distintas, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Juan Carlos, pues creo que quedó muy claro. Igual a mí me gustó mucho más bien que comentaste sobre Iturbide, ya que habíamos hablado sobre Iturbide fuera de cámara y yo tenía muchas dudas sobre eso y me gustó que comentaste por lo menos un poquito que él sí estuvo en contra pues de la masonería y sí quería salvar a México. Por causa de eso fue que ya lo están intentando quitar de todos los libros de historia de las escuelas. ¿O miento, Juan Carlos? A ver, hay que entender, una de las bases de este pensamiento masónico, que va muy de la mano muchas veces, dependiendo de los intereses, pero en general siempre va de la mano del comunismo, no necesariamente, porque Estados Unidos tiene sus corrientes de pensamiento. Pero, ¿qué es lo que buscan siempre? Borrar de la historia aquello que dignifica al enemigo. Como lo platicaba la vez pasada, ¿no? Caso de Iturbide, vamos a caso de España, que lo empezaron a hacer los Borbones. Empezaron a borrar de la historia todos los grandes logros del Imperio Español cuando gobernaban los Austrias, que eran sumamente católicos y comprometidos con la evangelización, pues en su reino. El caso de Iturbide, claro que lo quieren borrar. En 1922 quitaron sus letras en lo que era el Congreso antes, que está ahí en la calle Tacuba, en la Ciudad de México, donde es ahorita la Asamblea de Representantes. Hicieron una presa donde fue fusilado para borrar sus rastros, como ahora quitaron a Cristóbal Colón con una bola de pensamientos para mí ya muy, muy fumados, y quieren seguir siempre borrando aquello que estorba y puede ser un ejemplo de dignificación o en contra. Por ejemplo, creo que también lo comenté, donde fusilan al padre Pro en la comisaría, pues obviamente la gente se acercaba, oye, aquí fusilaron al padre Pro y a lo mejor querían hacer peregrinación, ir a ver, a visitar. No, hombre, pues tiraron el edificio, hicieron ahí la Lotería Nacional, a borrarlo de la historia. También les comenté, ¿no? Que querían en California, creo que es en California, quitar un monumento de Fray Junípero Serra y otro del padre Quino, que porque ofendía. Porque son frailes. ¿Por qué? Porque el símbolo es católico. En California están los demócratas. Los demócratas, por supuesto, que son masones y son de izquierda, les estorba. Ahorita en España, es una guerra en pueblos. Hubo una mujer que quitaron, creo que es una cruz, que había una cruz en X lado en un edificio. Y la señora se indignó y empezó a proyectar la cruz. Dijeron, y la multa, dijo, allá hay una cruz y la voy a seguir proyectando. Pero la habían quitado, porque ahorita España tiene un gobierno totalmente, es un López Obrador el que gobierna, y entonces, porque les dicen que atenta contra su dignidad, pero sí pueden entonces ellos estar caminando en la cárcel y haciendo circos en sus desfiles de la diversidad y realmente ofendiendo a gente que realmente yo conozco gente que a lo mejor dice, bueno, soy homosexual, pero realmente estos cuates se respeta. Pero estas personas me dicen, es que me ofenden, porque yo no soy así, o sea, yo no soy un exhibicionista que sale a ofender a la gente y agredirla, ¿no? Entonces, y eso siempre ha sido en la historia. Lo que sí te ofende y te agrede, lo que ellos lo consideran, se van a tirar al piso. Voy a dar un ejemplo, ¿no?
La semana estuve platicando con gente de Sudamérica, de Chile, y decían, oye, es que Salvador Allende, mucha gente lo martiriza, que Pinochet fue un desgraciado, ¿no? Pero la gente no sabe que Salvador Allende era un Chávez, o era un Maduro, o era un Castro, era un comunista, estaba acabando con Chile y era un asesino, y sí persiguió. Pero en el momento que lo tiran, todos los que son de su bando se tiran al piso diciendo es que nos agredieron, este desgraciado. Vamos, y siempre en la guerra va a haber cosas injustas, siempre de ambos lados, ¿no? Las guerras son terribles. El tema es el que sí se busca borrar de la historia toda la huella que perjudica, que te puede generar a ti una raíz y un cimiento en contra de lo que ellos buscan. Entonces lo quieren quitar. ¿No? Hay gente ahorita que tú mencionas que está en proceso de beatificación, la reina Isabel la Católica, y se rasgan las vestiduras. Y tú le preguntas, ¿qué sabes de Isabel la Católica realmente? Y lo único que saben es que es paralela a Bolívar y que sale del centro y acaba en Viaducto La Calle. Pero no saben que ni que era una reina, o que dicen, no, es que ella era una asesina. No tienen idea de su historia. Sí. Pero la gente dice, ¿cómo Isabel la Católica? Bueno, son maneras de querer ver las cosas, son maneras de querer tener visiones, pero sí lo importante es que siempre en la historia van a enaltecer lo que conviene. Como dije en la clase pasada, Obregón, que era un asesino, está enaltecido, y Huerta era un chacal, ¿no? Entonces, siempre será así la historia. ¿Sale? Exactamente. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No sé si Calia o Elizabeth tienen alguna cosa que decir. Yo, hace un ratito mencionó cómo se iba adentrando la masonería en México. Sin embargo, si ya estaba España tan influenciada por la masonería, ¿por qué se enseñó el catolicismo en México y no fueron directamente a enseñar ya la masonería? Lo digo porque actualmente hay tantos católicos que detienen todo lo que está tratando de entrar con el progresismo y todo eso. Entonces digo, se hubieran ahorrado tantos años, ¿no? Mira, es muy buena tu pregunta, pero hay que entender algo. No existía el WhatsApp, los aviones, el movimiento o la evangelización que hubo en América, y hablando en particular Nueva España, fue impresionante. Entonces, tú empezar a atacar, bueno, sí se empieza a generar afectaciones. O sea, los jesuitas son expulsados de Nueva España en 1767, por el decreto que ahí se veía en las láminas que pasé de Carlos III. Y sí empieza a mermar, pero empieza a mermar más en el ámbito político. Si tú lo quieres presentar a nivel total, no, sí puede afectar pensamientos en universidades, pero también hay que entender que en general los maestros de las universidades preparados, dedicados a la docencia en general, no todos los casos, eran sacerdotes. Entonces, no era fácil empezar a penetrar o decirle esto, oye, va a ser así. Mira, lograr hacer un cambio de pensamiento, tienes que irlo haciendo de manera suave. Es poco a poco. Si tú lo haces de golpe, eres rechazado. Voy a hacer un ejemplo. Voy a pensar en mis papás, en su época de juventud. O sea, que mi mamá usara a los 15 años unos jeans. Bueno, mi abuelito se hubiera colgado de la lámpara. Sí. No veías mujeres en la calle con jeans. Pero empieza a haber un movimiento desde los 60s, la revolución sexual,
que da unas claras pautas, no sobre la manera de vestir, más sobre lo que es la cuestión de la sexualidad, Pablo VI con Humane Vitae, ¿no? Con esta encíclica. Pero el proceso de cambio de la mujer empieza a entrar de una manera que el otro día, bueno, es como un año, mi hija se mete a ver unas chamarras. Digo, oye, quiero buscar chamarras. Yo veo en la tienda de ambos lados chamarras. Y le pregunto a la señorita, ¿cuáles son las de mujer? Esas. O sea, la manera de distinguirlo es que si te la pones, yo me pongo una chamarra de mujer, por supuesto que los hombros no me da. Es la manera de distinguirlo. O sea, es un proceso que lleva 40, 50 años, paulatino, donde parte de eso es que no nos distingamos ya, porque ellos van hacia esa ideología de género, que lleguemos a ser tan iguales en muchas cosas. ¿Sí me explico? Ya es normal. Entonces yo veo las niñas, pues, mis hijas, pues jeans y tenis, ¿no? De entrada, yo no recuerdo a mis hermanas ver salirlas de jeans y tenis, menos a mi mamá, pero ya cambió la generación. O sea, sí, no sé si te estoy transmitiendo bien la respuesta. O sea, empiezas a tener un movimiento muy fuerte. Ahora, hay que entender que también había líderes con mucho poder económico, no de la iglesia, que podrían decir esto no. Y estos líderes de mucho poder económico, a la hora de hacer ya realmente la independencia, eso después lo vamos a ver, dijeron, va la independencia, y va la independencia, ahora sí, y en paz. ¿Sí me explico? Y ellos, estos líderes y este grupo, era católico, rechazaban la masonería. La gran bronca, y lo vamos a ver, es que se colaron. O sea, de repente tienes, o sea, todos estos que firman el Acta de Independencia de México, hay muchos católicos ahí, pero también había ya muchos masones ya penetrados y empiezan a ayudar a hacer este cambio con Joel Poinsett. Y es cuando dicen, "Uve porca torchin rabo", que significa cuando la puerca torció el rabo, ¿no? ¿Sí? Siempre va a ser paulatino, todos estos movimientos, nunca van a ser de choque. ¿Sale? Lisette, ¿tú tienes alguna pregunta? No tengo ninguna duda, ¿verdad? ¿Me escuchan? ¿Bien? Yo creo, acércate a la boca. Perdón, ¿Me escuchan bien no ahora sí? Ay, sí, ya te escucho, gracias. Ok. No, pues todo me quedó súper claro, la verdad está muy interesante el tema, cómo sin darnos cuenta nos empezamos a llenar de toda esta gente, están entre nosotros, ni siquiera sabemos quiénes son pues una asociación, grupo, religión, como lo quieran llamar, que pues tienen su cara que le muestran a todo el mundo y la cara que está oculta y de cualquier modo están operando en sus situaciones. Y pues está muy interesante, la verdad. Quedó todo muy claro, gracias. A ti. No, gracias a ti. Pues muchas gracias a todas. Si no hay otra pregunta. Juan Carlos, te damos las gracias, creo que nos quedó muy claro, igual ellos siguen entre nosotros y es un tema que teníamos que verlo, realmente teníamos que escucharte hablar de eso. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Calia y Lisette, gracias, y su servidora Denise, que tengan una buena noche, y si tienen dudas o ideas sobre historia que quieran escuchar sobre el licenciado Juan Carlos Jiménez, escríbanos en los comentarios. Ok, hasta luego. Ay, qué bueno. Juan Carlos, muchas gracias. Ya sabemos que te tienes que ir, ¿verdad?